Muy bien. Arrancamos entonces con el análisis de componentes principales. Vamos a repasar algunos conceptos. Si bien nosotros esto ya lo mencionamos en la unidad número 1, ahora está bueno que le vayamos dando forma. Ya sabemos que es una técnica de análisis estadístico multivariante que se clasifica entre los métodos de simplificación o reducción de la dimensión y que se aplica cuando se dispone un conjunto elevado de variables con datos cuantitativos, persiguiendo o buscando obtener un número menor de variables. Este número menor de variables va a ser una combinación lineal de las originales o primitivas. Y estas nuevas variables se denominan componentes principales o factores. Esta técnica es una técnica de análisis de la interdependencia, ¿sí? Corresponde al conjunto de técnicas que son descriptivas. El análisis de componentes principales se aplica directamente sobre cualquier conjunto de variables sin que hayamos establecido jerarquías entre ellas, es decir, que nosotros no hayamos identificado que hay algunas que influyen sobre otras o que explican otras, sino que a todas le damos como el mismo valor, la misma importancia. Y tampoco necesita comprobarse la normalidad en la distribución de las variables que se utilicen para aplicar esta técnica. Otra característica es que describe la estructura y las interrelaciones de las variables. En este sentido, las variables originales se mantiene, digamos, la naturaleza de las variables originales en el fenómeno que se pretende explicar, y esto se puede interpretar a partir de las componentes obtenidas. Obviamente, con una pérdida de información mínima. Nosotros ya observamos que cuando se pasa de muchas dimensiones a menos dimensiones, nuestras observaciones se proyectan en un plano o en un eje, depende de cuántas dimensiones estemos reduciendo. En ese proceso hay una pérdida de información, pero esa pérdida de información es mínima. Entonces, en este sentido, el investigador deberá seleccionar entre distintas alternativas aquellas que, siendo pocas e interpretables, expliquen una proporción aceptable de la varianza global o inercia de la nube de puntos que suponga una razonable pérdida de información. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando definamos con cuántas componentes nos vamos a quedar. Bueno, para sintetizar, el método de componentes principales tiene por objeto transformar un conjunto de variables, a las que vamos a llamar variables originales, que están interrelacionadas entre sí, en un nuevo conjunto de variables, que va a ser una combinación lineal de las variables originales, denominadas componentes principales. Estas últimas se van a caracterizar por estar incorrelacionadas entre sí. Entonces acá vamos a distinguir entre correlaciones, o sea, asociaciones entre variables, y lo que hacemos cuando generamos un análisis de regresión, que es cuando hay causalidad. ¿Sí? Entonces vamos a distinguir esas dos situaciones. Nosotros lo que consideramos, o lo que sucede con las variables originales, es que están, entre ellas, va a haber muchas que van a estar correlacionadas entre sí. Eso no significa que van a ser causa de una o de otra variable, sino que hay una relación o una asociación entre ellas. Y justamente el método de componentes principales lo que hace es como captar esas correlaciones y transforma, a través de las combinaciones lineales, lo transforma en una componente que explica todo ese grupo. Muy bien. En muchas ocasiones el investigador se enfrenta a situaciones en las que, para analizar un fenómeno, dispone de información de muchas variables que están correlacionadas entre sí en mayor o menor grado, que es lo que yo les comentaba recién. Estas correlaciones son como un velo
que impiden evaluar adecuadamente el papel que juega cada variable en el fenómeno estudiado. Entonces, las componentes principales, o sea, el resultado al que vamos a llegar nosotros, tienen la ventaja de estar incorrelacionadas entre sí, y además pueden ordenarse de acuerdo a la información que llevan a incorporar. Como medida de la cantidad de información incorporada en una componente, nosotros vamos a usar la varianza, o nos vamos a apoyar, digamos, en el dato de la varianza. Cuanto mayor sea la varianza, mayor la información que lleva incorporada la componente. Se va a seleccionar como primer componente aquella que tenga mayor varianza. Y la última va a ser la que tenga menor varianza. Entonces nosotros, después lo que vamos a hacer es ordenar las componentes en función de su varianza y vamos a elegir las que mejor o en mayor medida explican la variabilidad de los datos. Bueno, cuando hay problemas de escala, la extracción de componentes principales se efectúa sobre variables tipificadas, centralizadas, estandarizadas o normalizadas. Si las p variables están tipificadas, la suma de las varianzas es igual a p, ya que la varianza de la variable tipificada por definición es 1. Para recordar, las variables estandarizadas, tipificadas, centralizadas o normalizadas son las que tienen media 0 y varianza 1. Acá les dejo 2 videitos muy cortitos que explican el proceso de normalización o de estandarización de las variables, por si ustedes necesitan repasar esto. Bueno, en definitiva, el nuevo conjunto de variables que se obtiene por el método de componentes principales es igual al número de variables originales. Es importante destacar que la suma de sus varianzas es igual a la suma de las varianzas de las variables originales. La diferencia entre ambos conjuntos de variables estriba en que las componentes principales se calculan de forma que estén incorrelacionadas entre sí. Si las variables originales estuvieran completamente incorrelacionadas entre sí, el análisis de componentes principales no tendría sentido, ya que en este caso las componentes van a coincidir exactamente con las variables originales. Desde el punto de vista de su aplicación, el método de componentes principales es considerado como un método de reducción, es decir, un método que permite reducir, achicar la dimensión del número de variables que inicialmente se han considerado para el análisis. Es importante abordar las técnicas usuales para determinar el número de componentes principales a retener, ya que esas componentes se van a usar en análisis posteriores para representar a todo el conjunto de variables iniciales. Entonces, nosotros partimos de una situación inicial con un conjunto muy grande, o con un conjunto grande de variables que están correlacionadas entre sí, y lo que vamos a hallar es un conjunto de nuevas variables que van a ser combinaciones lineales de las originales y que van a tener la característica de que dentro de cada componente principal van a estar todas esas variables que estaban muy correlacionadas entre sí. Y entre componentes principales no va a haber asociación, es decir, que van a estar incorrelacionadas. Bueno, acá está el link del video que acabamos de ver. Entonces, objetivos del análisis de componentes principales: descubrir la dimensionalidad verdadera del espacio en que se encuentran los datos, identificar nuevas variables subyacentes no correlacionadas que expliquen la variabilidad de los datos tanto como sea posible. Entonces, vamos a hacer como una interpretación repasando un poco lo que vimos hace un rato, y un poquito más despacio. Vamos a partir de la matriz de covarianzas. Acuérdense que la matriz de covarianzas nos dice qué tan esparcidos están los puntos de coordenadas, o sea, los puntos de las observaciones, en la dirección X y en la dirección de Y o Y. También nos dice qué tan esparcidos están respecto de la diagonal, es decir, si es positiva, si es negativa o si está centrada. Entonces, siguiendo con el ejemplo que se plantea en el video, nosotros partimos
de una matriz que nos imaginamos, que tiene estas características, o sea que tiene 9,4 y 4,3, y lo que hacemos es ejercitarnos un poco con esto de la transformación lineal, es decir, ¿cómo es que pasamos los puntos de este plano a este plano? Para eso, los extrapolamos o los metemos, digamos, metemos la información adentro de estas ecuaciones. 9, digamos, ¿qué tenemos? La primera coordenada es 9x y 4y. La segunda coordenada, las coordenadas, es 4x y 3y. Entonces, si nosotros queremos pasar este punto negro, acuérdense que la transformación lineal significa pasar los puntos de un plano a otro plano. Estamos haciendo esto porque justamente al hacer ese traspaso hacia el segundo plano, es donde empezamos el proceso de simplificación o de reducción de datos, de información. Muy bien, entonces, volvemos acá. Entonces pasamos 0, 0, lo pasamos por estas coordenadas y nos lleva al punto 0, 0, o sea que el punto negro pasa al punto negro del segundo plano, no hay modificaciones. Ahora, el punto 1, 0, cuando nosotros lo pasamos por acá, o sea que ponemos 1 por x más 0 por y, y 4 por 1 más 3 por 0, nos da las coordenadas 9, 4. Entonces movemos el punto, acá tenemos y acá tenemos x, entonces tenemos el punto, dijimos, 1 de x y 0 de y. Sería el punto azul. El punto azul es el que cuando lo pasamos, lo filtramos por acá, nos lleva a esta posición. Y hacemos lo mismo con cada uno del resto de los puntos. El punto verde, cuando lo pasamos por esta expresión, nos lleva a este lugar y así sucesivamente. Entonces fíjense cómo una situación inicial en la que tenemos un círculo, ese círculo se transforma en una elipse cuando nosotros usamos la combinación lineal. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Básicamente porque la combinación lineal nos va a dar información acerca de los vectores que nos van a estar marcando la dirección en la cual están contenidos los datos y la magnitud o la amplitud que tienen esos vectores. Eso lo hacemos pasando, digamos, de este plano, como hicimos recién, a este otro nuevo plano. Donde, bueno, nosotros ya vimos en el video que lo que tenemos son valores propios, esos valores propios van a estar marcando la dirección de los vectores. Acá tenemos un vector violeta con la dirección -1, 2, y un vector azul con la dirección 2, 1. Entonces vamos a pasarlo al otro plano gracias a los valores propios que nos van a estar indicando la magnitud de estiramiento de esa información. Entonces, para el caso del vector violeta, estira en una sola unidad, o sea que se mantiene como estaba, pero para el caso del vector azul, estira 11 veces, es 11 veces más largo que el original. Esto es lo que nos va a permitir captar toda la información que veíamos hace un ratito. Entonces, se determinan las dos condiciones en las que el plano está siendo estirado para obtener la transformación lineal. Cuando la matriz es simétrica, ¿sí? Acuérdense que la matriz de covarianza siempre es simétrica, los dos vectores son perpendiculares. Entonces, tenemos cómo escribimos esto en forma matemática, cómo escribimos esta transformación, cómo la generalizamos, porque nosotros la hicimos con números, nosotros fuimos eligiendo números que estaban en esta zona y a través de las coordenadas lo pasamos
a este nuevo plano. Ahora, hay una forma matemática Profe, de reducir esta información. no se me escucha. ¿Qué pasa, Ariel? Yo creo que no se me ha escuchado porque desde hoy estaba queriendo preguntar algo. Ah, no, no. O sea, yo Si puede escuchaba volver para atrás, algo que es interferencia, pero no me daba cuenta que era tu voz. sí. Que era vos. Porque capaz mi wifi está medio malo ahí. Dos cosas me perdí, Sí, porque también se me traba todo a mí por el wifi. sí. Si puede volver dos filminos para atrás, y ahí pregunto. A ver. Ahí. ¿Está? Todavía no cambió. Esa también, y después la siguiente. Acá yo no entendía, ¿dónde pongo el 0,0? O sea, el 0 y el otro 0. Fíjate. Estas coordenadas que están acá, Esas coordenadas, ajá. corresponden con estos puntos que están acá. Sí, eso sé. Bueno, este es el eje Y y este es el eje Y. Ujú. Entonces, acá tenemos, acá bueno, siempre es X, Y cuando estamos mirando las coordenadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos 0 de X, 0 de Y sería el punto negro, Ajá. ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Reemplazo X por 0 y reemplazo Y por 0, y acá reemplazo X por 0 y reemplazo Y por 0, y eso me Y lleva, obtengo los vectores. obtengo los puntos del plano de este lado, del plano de la derecha sería, ¿sí? Ajá, y ahí En este caso sería, después eso que decía que es la dirección, porque en el video decía me corro dos para la derecha y uno para la izquierda cuando era dos y uno. Y eso tampoco entendí porque, o sea, ¿cómo le corro? O sea, no entendí la ubicación. claro, bueno, ahí va. Fíjate, tomemos otro punto. Tomemos otro punto, el 1, 0, que sería 1 de X, 0 de Y. 1 de X, 0 de Y, estaríamos acá, en el verde, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí, Bien, perfecto. Entonces, si nosotros, a ver, yo no puedo escribir acá, pero si nosotros hacemos 1 por 9, ¿cuánto nos da? 9, 9. Más 4 por 0, 0. entonces 9 más 0 me daría 9, que es la coordenada que está acá. El numerito que está acá. Ese, sí. Bien, ahora hago lo mismo, reemplazo esto en la segunda coordenada. La 1 segunda coordenada. por 4 nos da 4. Y 3 por 0 Ajá. nos da 0. 4 Ujú. por 0 nos da 4, que sería la segunda coordenada. Entendí. Entonces ahí pasa, Ahora, ahí va, ¿cómo ubico si esta coordenada? y acá Ajá. tengo Y y acá tengo X. Entonces, ¿qué tenemos? 9 de X, 9 lugares para acá, y 4 de Y, 4 para arriba. Y ahí, Y eso era. y ahí Bueno, está, perdón, yo capaz que también fue muy rápido acá. Y entonces acá tenemos nuestro punto verde, que está, no quiero usar la palabra extrapolado, pero bueno, está pasado a otro, ¿sí? ok. A partir de la información que nos dio la matriz de covarianzas originales, digamos. Este traspaso de acá a acá sucede porque hay Son, una matriz que está reflejando sí, sí. las correlaciones o las asociaciones que hay entre las diferentes variables dentro del grupo original, digamos. Y si no, sin eso, Sí, ¿hasta ahí está bien? sí, sí, ahí ya está, esa era mi duda que me quedó. Entonces ahí vamos pasando el resto de los puntos y lo que nos queda es que los puntos quedan como estirados en este sentido. Ahora, ese estiramiento nosotros lo captamos con dos datos.
la dirección, o sea, nosotros lo podemos vectorizar. Entonces, lo que necesitamos es saber la dirección del vector y la longitud del vector, para resumir esta información. Entonces, a la dirección nosotros le vamos a llamar vectores propios y a la magnitud le vamos a llamar valores propios. Ahora después vemos cómo se calcula. Pero básicamente lo que vamos a tener son dos direcciones en las que el plano se está estirando respecto de la situación original. Y lo que vamos a saber, y lo que vamos a calcular, es cuánto vale, en cuánto se amplifica, en cuánto se estira los vectores al final respecto de la situación original. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Ahí quedó. ¿Alguien quería decir otra cosa o quedó prendido? ¿Qué? No, no sé, porque escucho un ruido. Sí, voy a apagar mi micrófono. Dale. Bueno, entonces, como los vectores fueron solamente estirados, o sea que las direcciones se mantienen, entonces aplicar la transformación lineal implica multiplicar la matriz por un vector. Y esto es lo mismo que la transformación lineal aplicada al vector. Es decir, es igual a multiplicar el vector por un escalar. Entonces, nosotros lo que tenemos es acá la matriz multiplicada por un vector, que matemáticamente es lo mismo que tener el vector multiplicado por un valor propio. Muy bien. ¿Cómo se encuentran los valores propios? Nosotros vimos recién que el valor propio lo podés encontrar en una aplicación, te metes en una página de internet, cargas los datos de la matriz y te da los valores propios. Pero también se puede hacer a mano, como decía en el video, y usar un polinomio característico de la matriz. Entonces, usamos un determinante, hacemos la diferencia de los productos, esto es matemática, transformamos esta diferencia de productos en una expresión cuadrática y la expresión cuadrática la llevamos a raíces. Estas raíces nos van a dar los valores propios. Esto no se preocupen que lo hace todo el SPSS. Esto es solamente como para ir entendiendo cuál es el circuito por el que va pasando o cómo es la secuencia. Entonces, ¿cómo se encuentran los valores propios? Ya los vimos. Ahora, ¿cómo se encuentran los vectores propios? Entonces, nosotros vimos que la matriz por un vector es igual al valor o escalar por un vector. Entonces, tenemos nuestra matriz original multiplicada por un vector y tenemos los valores propios multiplicados por el vector. Entonces, lo que hacemos, bueno, tanto para 11 como para 1. Lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones que se genera en cada uno de estos casos y eso nos lleva a encontrar los vectores propios, que son los que van a estar marcándonos la dirección de esos vectores. Entonces, ¿cómo es el análisis de componentes principales en términos geométricos paso por paso? Lo primero, el primer paso, consiste en centrar los datos, es decir, identificar el centro de masa, ¿sí? Y restar a cada punto el promedio de coordenadas de X y el promedio de coordenadas de Y. Eso obviamente que lo hace todo el SPSS. Y a partir de ahí, calcular la matriz de covarianzas. ¿Para qué? Para extraer los vectores propios y los valores propios. Los vectores nos van a dar la dirección, los valores nos van a dar la magnitud del cambio. Entonces, a partir de esta matriz de covarianzas, nosotros vamos a tener el dato de los vectores y el dato de los valores. Cuando nosotros tengamos que elegir, porque vamos, acá tenemos dos y queremos quedarnos con uno. Si tenemos que quedarnos con uno, ¿con cuál nos vamos a quedar?
¿Con cuál de los dos? ¿Con el que tiene un valor propio 11 o con el que tiene un valor propio 1? ¿Qué les parece? Con el más alto. Con el más alto nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque, fíjense, si nosotros lo que hacemos, esta línea lila, ¿no es cierto? La proyectamos hacia el otro lado y llevamos todos los puntos, los hacemos caer sobre esa línea, van a estar todos como súper uno arriba del otro. Entonces no vamos a entender mucho la información que nos están dando esas observaciones. En cambio, si nosotros proyectamos el vector azul en el otro sentido y hacemos caer todas las observaciones sobre esa línea, digamos, vamos a tener mucha más claridad de las observaciones. Entonces siempre vamos a elegir las componentes, digamos, que tengan valores propios más altos. Entonces esto es lo que decíamos recién. Elegimos el que tiene valor propio 11 y lo que hacemos es proyectar en el otro sentido, en el sentido negativo, el mismo vector, y el siguiente paso es que caigan todas las observaciones en ese eje que se genera. Muy bien. Cuando proyectamos todos los datos en una sola dimensión, tenemos una situación como esta, que esta es la que capta mejor la información de las observaciones, y lo que hicimos fue reducir de 2 dimensiones a 1 dimensión. Entonces, lo ponemos en un solo plano y tenemos toda la data reducida en este plano. Entonces, el análisis de componentes principales, entre los dos componentes, que son los vectores, que nosotros vimos hace un ratito, el principal era el celeste. Proyectamos sobre el principal todos los datos y logramos ganar el máximo de información quitando dimensiones a nuestra data. Entonces, el caso general pasaría por el siguiente formato. Partimos de una tabla que tiene muchas dimensiones. En este caso, como veíamos en el video, nos imaginamos cómo sería gráficamente, lo cual es bastante difícil, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de contar con la matriz de covarianza, que la matriz de covarianza nos va a estar explicando, por un lado, la variabilidad de los datos y por otro lado, las asociaciones que hay entre ellos. Entonces, el siguiente paso es identificar los vectores y los valores propios. Los vectores para entender cuál es la dirección y los valores propios para entender cuál es la magnitud del estiramiento cuando cambiamos de plano. Los vamos a ordenar de mayor a menor y nos vamos a quedar con aquellos que expliquen, que sean relevantes o que expliquen la mayor cantidad de variabilidad de la información. Entonces, el SPSS en realidad nos va a decir que este primer vector, que tiene un valor de 78, por ejemplo, y este va a tener un valor de 10, y este va a tener un valor de 2, digo por decir así exagerado, ¿no? Entonces, claramente nosotros nos podemos quedar casi que solo con el primero, y si queremos tener como mayor nivel de explicación, podemos quedarnos con el primero y con el segundo. Depende, obviamente, qué valores propios nos tire el software. Entonces, en este caso nos quedamos con los dos primeros, que cuando se grafican en un plano n-dimensional, pasamos, que dijimos que eran de 5 dimensiones, pasamos a 2 dimensiones. Entonces, en estas 2 dimensiones se genera este plano, y sobre este plano se proyectan todas las observaciones. Esto nos permite pasar de 5 dimensiones a 2 dimensiones, y estas 2 dimensiones nos permiten generar una nueva tabla que es más pequeña, donde la variable W1 está incorrelacionada con la variable W2,
y W1 está captando o agrupando a todas aquellas variables que están muy correlacionadas entre sí, ¿sí? Cada una de estas dos. Entonces, a ver, acá yo les puse como una síntesis del apunte de Niño y Simonetti, de análisis de datos desde una perspectiva integradora, una introducción al análisis multivariado, para que ustedes después le peguen una mirada a partir de esto que estuvimos estudiando ahora, y obviamente el libro. Pero bueno, me parece que está bueno para ir más un poco a la práctica y a la aplicación el apunte. Entonces, uno de los objetivos del análisis de componentes principales es describir la dimensionalidad verdadera del espacio en el que se encuentran los datos. Entonces, lo que proponen en el apunte es observar la situación social de Argentina a partir de una tabla que tiene un montón de dimensiones. Fíjense todas las variables que tienen las tablas que se proponen. Entonces la matriz de datos para toda esta información va a tener 24 filas, que van a ser las 24 provincias, y para cada fila van a tener 22 variables. Entonces, la idea acá es cómo nosotros tratamos de hacer una interpretación de esta información a partir de reducir esta tabla o estas variables originales, algunas que sean explicativas y que nos permitan identificar algunos perfiles dentro de las provincias. Es decir, qué variables de estas están muy correlacionadas entre sí de manera que se puedan reducir a una sola variable. Bueno, lo que proponen en el apunte es explorar las relaciones en gráficos de dispersión para observar la distribución de las provincias con respecto a dos variables, y así para cada una. Identificar los sujetos de observación como muestra de gráfico. Por ejemplo, acá tenemos mortalidad infantil y analfabetismo, y entonces podemos ver cómo están ubicadas las provincias en relación a estas dos variables. Entonces, en esta representación ya es posible identificar grupos de sujetos cuyos perfiles con respecto a estas variables son similares, y además se verifica que hay una correlación positiva entre estas variables. Fíjense que hay como una línea creciente, entonces ahí nosotros podemos ver que hay una correlación positiva. Y aparte, podemos armar como subgrupos, ¿vieron? Que acá están como separaditos. Esto, digamos, nosotros lo podemos hacer intuitivamente la propuesta es, obviamente, hacerlo a través de un software. Entonces, esta situación, aunque muy simple, permite comprender la idea que está detrás del procedimiento que permite identificar nuevas variables y reducir la dimensión del espacio de variables en que estamos trabajando con pérdida mínima de información. Entonces, esto ustedes lo pueden seguir repasando con el apunte. A ver, déjenme ver si hay algo más importante para sacar de acá. Lo que comentan es que, la idea es considerar nuevos ejes que, tales que las proyecciones, o sea, la variabilidad de la nube de puntos sobre esto resulte lo máximo posible, que es todo lo que ya vinimos repasando, y se le puede establecer un orden de importancia en función de la variabilidad que capta cada uno, que nosotros acabamos de ver, que son los valores propios. Entonces, los valores propios asociados a cada componente nos van a estar mostrando cuál es la variabilidad que está captando esa componente. Entonces nosotros siempre vamos a elegir, las vamos a ordenar de mayor a menor y vamos a elegir las que tienen números o valores más altos. Muy bien. Bueno, acá lo que tenemos son análisis gráficos de dispersión
con datos tipificados, como vimos hace un rato. Se proponen dos ejes ortogonales, cuyo centro coincide con el punto representado por la media de las variables, que es el que llamamos centro de gravedad de la nube de puntos. Muy bien. Y acá vemos lo mismo que observábamos en los gráficos anteriores, en relación a que hay una correlación positiva entre estas variables. A ver qué más. Estos ejes estarán ubicados de manera que el primero apunte en la dirección en la que ocurre la cantidad más grande de variabilidad, en tanto que el segundo en la dirección en la que tiene menor cantidad de variabilidad. Entonces seguramente nosotros tendremos un vector que vaya en esta dirección y un vector que vaya en esta dirección. Y bueno, y a partir de ahí podremos analizar o proyectar esta nube de puntos. Como vemos acá, ¿ven? Tenemos el eje 1 y tenemos el eje 2. Es posible observar en las proyecciones de la nube de puntos, tanto sobre los ejes originales como en los nuevos, la variabilidad captada por los ejes de cada sistema, que como era de esperar, es similar en los ejes originales, mientras que en los nuevos, la variabilidad explicada por el primer eje es superior a la del segundo eje. Nos pasa algo parecido a lo que vimos en los ejemplos anteriores. Si nosotros proyectamos a todas estas provincias sobre este eje, vamos a tener como una mejor visión de las observaciones que si las proyectamos sobre este eje. Muy bien. Fíjense, en el eje 1 vamos a tener la primer componente principal, en tanto en el eje 2 vamos a tener la segunda componente principal. La ortogonalidad de los ejes nos asegura contar con nuevas variables no correlacionadas. A partir de los valores de las variables originales, se calculan las correspondientes de las variables de componentes principales para cada individuo en el conjunto de datos. Estos valores se denominan calificaciones de las componentes principales y proporcionan las ubicaciones de las observaciones con respecto a sus ejes. Como consecuencia de este procedimiento, si la variabilidad explicada por la primer componente resulta suficiente para el análisis de los datos, vamos a retener solamente esa variable como única componente principal para extraer información del conjunto de datos o para ser utilizada en análisis estadístico posteriores. ¿Esto qué significa? Que nosotros acá tenemos como dos instancias. En lo que corresponde a nuestra materia, lo que vamos a hacer es usar esta información para describir una situación. Sin embargo, estas nuevas variables que construimos a partir de componentes principales, al no estar correlacionadas entre sí, nos van a permitir hacer otros análisis después que ustedes seguramente van a ver más adelante, como por ejemplo aplicar regresiones o hacer otras cosas con esas variables en modo componente principal. Muy bien. Obtención de las componentes principales. La idea, como dijimos, es ordenar cada componente según su importancia o según el grado en que explican la variabilidad de los datos. Unas características es que no van a estar correlacionadas entre sí. Otra es que la primer componente principal va a explicar, ya van a ver, un montón de la variabilidad de los datos, y cada componente subsiguiente va a explicar lo que resta, lo que no explica la primera, digamos. Va a explicar la segunda y la tercera va a explicar lo que no explican la primera y la segunda, y así sucesivamente. El proceso matemático para obtener estas componentes involucra un proceso de optimización, o sea, maximizar la variabilidad, que deriva de trabajar con elementos de la álgebra lineal, como vimos recién, que son la combinación lineal, los valores propios o característicos y los vectores propios o característicos. Temas que nosotros acabamos de repasar o de incorporar.
Entonces, acá ya nos vamos a empezar a meter en la parte matemática, que esta yo se las voy a dejar solamente para que ustedes la lean. Lo que me interesa que no hayamos visto por ahora, vamos a ver. Estos son salidas del Infostat para el análisis de los datos que se proponen en el apunte, pero nosotros vamos a trabajar después con el SPSS y lo vamos a ver de otra forma. Igual se los dejo en la presentación para que ustedes lo repasen. Bueno, acá tenemos más matemáticas. Cómo se deduce la primer componente principal a partir de la matriz de covarianzas, cómo son los procesos de maximización, todo esto zafaron. Y déjenme ver, quiero llegar... acá, al contraste sobre el número de componentes principales a retener. Nosotros en realidad ya dijimos que el objetivo de aplicar componentes principales es reducir las dimensiones de las variables originales, pasando de P variables originales a M, que es menor que P, componentes principales. El problema que se plantea es cómo determinamos ese valor de M, es decir, con cuántas componentes principales nos quedamos para explicar las observaciones que tenemos. Entonces, hay diferentes criterios. Un criterio es el de la media aritmética. Según este criterio, seleccionamos aquellas componentes cuya raíz característica, que este es el valor propio, excede a la media de las raíces características. Entonces, bueno, acá tenemos la forma de calcularlo. Acuérdense que lambda es el valor propio. Y en este caso, fíjense cómo sale, nosotros tenemos acá cada uno de los componentes, tenemos el porcentaje de la varianza que está explicando cada una de esas componentes y el porcentaje acumulado. Entonces, acá tenemos los valores de lambda, o sea, de los autovalores o de los valores propios, y obviamente están ordenadas de mayor a menor. Fíjense que tomando, en este caso tenemos 13 componentes principales, las 13 explican el 100% de la variabilidad de los datos, sin embargo, tomando solamente las 3 primeras, nosotros llegamos a explicar el 83% de la variabilidad de los datos. Con lo cual es una muy buena estrategia para reducir dimensionalidad. Muy bien. Más matemáticas. Otra prueba. Había otra que les quería mostrar. El gráfico de sedimentación, porque este lo podemos hacer en el SPSS. Este gráfico se obtiene a representar en ordenadas las raíces características y en abscisas los números de las componentes principales para cada raíz característica. Entonces lo que vamos a tener van a ser como dos ejes. Acá está muy chiquitito, después no sé si lo tengo más grande, pero básicamente cuando se unen todos los puntos que representan cada componente con su valor, con su autovalor o su valor propio, lo que tenemos es una figura de este tipo, digamos, de estas características. Entonces, se llama gráfico de sedimentación porque, de acuerdo con el criterio de este gráfico, se van a retener todas las componentes previas a la zona de sedimentación. La zona de sedimentación sería donde se hace más plana la curva, ¿sí? Entonces, retendríamos componentes hasta donde empieza esa zona. Ese es otro criterio para retener componentes. Entonces tenemos, por ejemplo, el de la media, que mencionamos recién, el gráfico de sedimentación. Acá está un poquito más grande.
Fíjense, los autovalores y los números de componentes. Entonces, acá en la 3 o en la 4 ya se estabiliza. Entonces podemos retener las 3 primeras o las 4 primeras si queremos. Muy bien. ¿Qué más? Hasta ahora, bueno, todos los contrastes tenían que ver con la retención de componentes. Ahora, ¿esta retención de componentes puede afectar a las variables originales? Es decir, si se retiene un número determinado de componentes, ¿qué hacer si alguna variable está correlacionada muy débilmente con cada una de las componentes retenidas? En ese caso sería conveniente suprimir esa variable del conjunto de variables originales, ya que no estaría representada por las componentes retenidas. Ahora bien, si se considera que la variable a suprimir juega un papel esencial en la investigación, entonces se deberían retener componentes adicionales, en el caso de que algunas de ellas estuvieran correlacionadas de forma importante con la variable a suprimir. Esto prácticamente nosotros no lo vamos a ver. Bueno, acá está lo que les comentaba hace un rato, las posibilidades, ¿no es cierto? La regresión sobre componentes principales sustituye un método clásico de ajuste lineal cuando las variables exógenas del modelo son numerosas o fuertemente correlacionadas entre sí. Entonces, cuando esto sucede, está bueno aplicar componentes principales justamente para obtener variables que estén incorrelacionadas y que nos permitan trabajar con regresión. Muy bien. Vieron que nosotros hablamos sobre la construcción de ejes que son ortogonales, ¿sí? La regresión ortogonal es un método utilizado para determinar una relación lineal entre p variables, las cuales a priori juegan un papel análogo, es decir, que no hacemos distinción entre ellas. Es decir, no identificamos variables endógenas y variables exógenas. Se buscan los coeficientes tales que aseguren la más pequeña dispersión de esta combinación lineal de variables. Bueno, estos son... sí, rotación sí, quiero que lo tengamos en cuenta porque es una opción que nosotros le pedimos al SPSS. Entonces, lo que se busca es que cada componente esté muy bien relacionada con pocas variables y mal con las demás. Entonces, dentro de la componente principal, las variables van a estar muy relacionadas entre sí, pero entre componentes principales van a estar incorrelacionadas, como estuvimos viendo hasta hace un rato. Nosotros lo que le vamos a pedir al SPSS es que, o al software que usemos, es que a partir de una situación inicial haga una rotación de ejes para ver si encuentra una mejor proyección de los datos. Eso es básicamente lo que se busca. Y esos tipos de rotación se llaman Varimax, Quartimax o Promax. La que más se usa es esta Varimax. Esto es lo que les comentaba. Rotar el conjunto de componentes no cambia la proporción de la inercia total explicada, como tampoco cambia las comunalidades de cada variable. Eso lo vamos a ver en método factorial. Es decir, que la proporción de varianza explicada por todos ellos se mantiene. Sin embargo, los coeficientes que dependen directamente de la posición de los componentes respecto a las variables originales se ven alterados por la rotación. Es decir, que los valores propios pueden cambiar. Bueno, Varimax se utiliza para conseguir que cada componente rotado presente altas correlaciones, solo con unas cuantas variables, rotación a la que suele llamarse normalización de Kaiser, para evitar que componentes con mayor capacidad explicativa pesen más en el cálculo y condicionen la rotación. Es una rotación ortogonal, es decir, que mantiene la condición de perpendicularidad entre cada uno de los ejes rotados. Esta rotación es la que se usa más frecuentemente.
Muy bien. Bueno, estos son salidas del Infosat y salidas del SPSS, que ya vamos a ver en la clase práctica las aplicaciones de esto. Bueno, sé que es medio trabalenguas, pero bueno, la idea es que lo perdimos a Ariel, me parece.